Muy buenas tardes, queridos amigos, de nuevo aquí. Yo soy el abuelito y hoy vamos a hablar, como les había prometido ayer, un poquito sobre eh, Manuel López Obrador, pero tratando yo de pensar sobre cómo iba a desarrollar el tema, me he dado cuenta que tiene un ángulo de enfoque que le puedo dar, que sería muy cómodo y conveniente para ustedes y que es una realidad que es posiblemente más importante de lo que quería decirles sobre Manuel López Obrador. Así que vamos a hablar de él, vamos a hablar de Manuel López Obrador, pero vamos a hablar también de otros temas un poquito más amplios, donde cae también Manuel López Obrador. Y vamos a empezar con él. Vamos a empezar con que quizás ustedes han notado por la actitud y por los temas a los que Manuel López Obrador les ha dado prioridad, que se está tratando de erigir como una figura liderando Latinoamérica en la lucha de la izquierda. Ustedes saben que en el pasado, pues tenían a Fidel Castro, que era el líder de la izquierda en Latinoamérica, y después de eso, quizás por el dinero que tenía también, y lo fresca que era su revolución, pues Chávez le tomó el puesto. Chávez tomó, a pesar de que Chávez se supeditaba a Castro y lo adoraba y lo tenía como un maestro, pues no es lo mismo tener a una persona como un maestro que ser tú el líder y darle crédito a tu maestro, tal como lo hizo Martí con José María Mendive, que fue su maestro, pero el crédito realmente es de Martí porque fue el hombre de la acción. Y las ideas de Mendive, que fueron las que corría Martí, pues le dieron el crédito realmente a Martí, no se lo dieron al señor Mendive o al profesor Mendive. Entonces aquí está pasando lo mismo, aquí tenemos una lucha nosotros en Latinoamérica por el liderato de los países. Y ustedes saben que los presidentes, una parte importantísima de que estén en la presidencia es el ansia de poder que tienen. Usualmente estas personas que se postulan para la presidencia tienen un largo historial político o tienen mucho dinero y ya quieren entonces además la fama. Eh, Después que tienen la fama y se colocan en la presidencia, entonces se dan cuenta que el poder es más importante que el dinero. Porque con dinero quizá no llegues nunca al poder, pero con el poder siempre tienes acceso al dinero. Esos son dos puntos que ya un presidente como Manuel López Obrador lo ha logrado. Él tiene el dinero y tiene el poder, pero quiere más poder. No quiere solo el poder del país México, quiere el poder que da Latinoamérica. El que otros presidentes que también son importantes, entonces le hagan reverencia. Históricamente, ya les dije, primero estuvo Fidel Castro en las Américas, después estuvo Chávez, y Maduro se ha cogido un poco el puesto porque Maduro es el que tiene el dinero. Entonces los Castro también tienen que ir a llorarle a Maduro. A pesar de que Maduro los utiliza para poderse mantener en el poder, pues todo el sistema que creó Castro en Cuba para mantenerse, lo ha adoptado él en Venezuela y además Cuba le ha dado el apoyo logístico con el personal adecuado para mantener el control de la población venezolana. Lo ha hecho no solo con la seguridad del Estado, sino lo ha hecho también con los médicos y todos saben cómo es la historia esa. Pero bueno, ¿qué pasa? Que en Latinoamérica van subiendo cabezas. Ustedes saben que hemos tenido a, a mí se me olvidan mucho fácilmente los nombres, quizás no se los pueda mencionar, pero tenemos a este de Bolivia, que lo sacaron del poder a la fuerza, porque quería postularse por un tercer periodo, cambiando la constitución, como hicieron otros. Eh, Aquel que estaba, bueno, diferentes países, no les voy a mencionar yo los aspirantes a dictadores que hubo y que ninguno llegó a ningún lado. Hay otro que está por allá por los países nórdicos, que está escondido de que lo arresten por el tiempo que estuvo, por los crímenes que cometió durante su presidencia. Y así hay otros, le pasó a Lula, por ejemplo, que fue a la cárcel también queriendo tomar el control de Latinoamérica. Esos han sido gente que han querido apoderarse. Eh, Tenemos pequeños intentos en la Argentina, pero la Argentina está tan quebrada y sin dinero que cuando no tienes dinero no tienes liderato, y eso le pasa a Cuba, por ejemplo, que ha perdido el liderato. Lo que le quedan son los símbolos históricos que produjo y que siguen usando ellos, como la foto del Che, la barba de Fidel Castro y cosas así. Pero ya no les queda ningún poder en Latinoamérica. Entonces el liderato ese está en discusión. No lo hay claramente todavía. Pero hay una nueva izquierda, esa nueva izquierda que Manuel López Obrador ahora intenta liderar. Pero vamos a hablar hoy
¿qué posibilidades tiene? Vamos a ver primero cómo ha hecho con su país. Y ya les digo, esta va a ser bien corta, voy a tratar de tratar los temas muy escuetamente y no hablar del asunto con mucha extensión. Así que quizá no pueda dar la calidad de la enseñanza del caso que me gustaría, pero lo quiero hacer breve también porque, bueno, no estoy en posición de salud para estar entrando en temas muy largos ni discutiendo mucho porque me lo tienen completamente prohibido. Pero bueno, por ejemplo, Manuel López Obrador, desde que entró al poder, dijo que él no quería guerra, que él a las pandillas esas que tiene allí, o que les llaman carteles, él no les iba a hacer guerra, que con la paja era mejor, que con la miel se atraía más a la abeja que con... Bueno, en fin, todas esas historias donde él aflojó la mano y ahora esas mafias pues tienen tomado pueblos enteros, se forman balaceras en medio de las ciudades. La Marina, que es la que ha estado siempre a cargo de combatir el crimen, no puede casi prácticamente con ellos, tienen dominado el campo, tienen mucho dinero, muchísimo. Los carteles tienen muchísimo dinero y entonces tienen influencias internacionales, compran muchos políticos internos y compran también a la población. Entonces, el jugador ha pagado las consecuencias y ahora quizá quiere apretar un poco la mano, pero ya es tarde. Por ejemplo, en el caso económico, México en los últimos años pues, ha mostrado un crecimiento que ya otros presidentes lo traían, pero es un crecimiento constante. Y entonces también se vio afectada por la pandemia. Después se han llevado a cabo importantes reformas estructurales para mejorar la competitividad del país. En la educación han avanzado, en el acceso a la educación básica y media y superior, así como en la implementación de programas para mejorar la calidad de la enseñanza. Se ha logrado una mayor inclusión educativa, especialmente en zonas rurales y en zonas indígenas, que eso es muy importante para países como México. No solo México, sino eso pasa también en Colombia y en otros países donde hay una población indígena sustantiva. Pero bueno, también les puedo decir entonces las cosas malas que ha pasado con Obrador, o lo que podemos decirle retrocesos. En la seguridad, por ejemplo, México ha enfrentado una grave crisis de seguridad, de la que ya estábamos hablando antes, con altos índices de violencia y delincuencia en muchas partes del país, podemos decir en casi todas. La situación se ha visto agravada por la presencia de organizaciones criminales y a la corrupción de las fuerzas de seguridad. Yo personalmente les digo que yo estuve unos meses, me fui de vacaciones, bueno, fui a hacer un trabajo realmente a México por algo así como una semana o dos. Y fui a parar a Mérida y me encantó tanto aquello que llamé a mi esposa y hasta mi hijo mayor fue conmigo para allá. Y realmente terminé pasándome 6 meses allí. Allí me hice, bueno, allí es fácil crear amistades de alto nivel porque, por ejemplo, yo llegaba, no voy a dar nombres de lugares específicos ahí en Mérida, pero yo llegaba a un lugar y entonces no solo el ser cubano, porque habían bailarinas cubanas, por ejemplo, donde yo iba, habían grupos cubanos que tocaban música, pero ya uno por la apariencia y la estatura y cosas así en Mérida te destaca. Yo perdí a mi mujer en una placita de esa donde vendían cosas, donde había miles de mexicanos caminando y mi mujer no es muy alta y yo me separaba de ella sin miedo porque la distinguía a lo lejos porque la cabeza de ella salía por encima de la superficie. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esos lugares también, en México, en los puestos de dirección, realmente es una cosa curiosa, está en la cultura, pero usualmente son gente alta. Entonces, no son el típico mexicano normal que nosotros conocemos, que ellos mismos se llaman chaparritos. Entonces esa gente me distinguía, se me secaba la mesa, se presentaban, hice amistades con abogados, el jefe de la policía del estado, conocí incluso al gobernador en aquel tiempo, porque tenía relaciones ahí también yo en Mérida, ciertas amistades que ellos también coincidían. Yo tenía un amigo que tenía una planta donde montaban joyas para el canal QVC. Y entonces él tenía como 250 empleados ahí y él era una persona de mucho dinero también. No era el dueño, sencillamente era el administrador de aquella parte de QVC. Pero andábamos juntos también y bueno, acostumbrábamos a visitar esos bares. Y ahí los conocí a todos y conocí su mentalidad y cómo hablan. Y generalmente todos esos funcionarios son proamericanos. A ellos les gusta el sistema capitalista, les gusta a los americanos. Y yo estoy seguro en estos momentos, en este instante, que no he visto a ninguno ni he hablado con ellos últimamente, que ninguno está de acuerdo con López Obrador. Eh, Ese era el único estado en aquel momento en que yo visité que no había absolutamente ninguna violencia. Allí él le regaló automóviles a todos los policías y les dio casas. Y
si los expulsaban de la policía le quitaban la casa y el carro. Entonces era prohibido coger una mordida, ser corrupto en cualquier modo. Entonces Mérida se mantuvo o se mantiene, yo pienso un poco todavía, eh, bajo el control de la ley, no bajo el control de las bandas. Pero el resto de México es una pudrición completa. Entonces, los derechos humanos también, a pesar de algunos avances en México, pues ellos se han enfrentado a críticas por su historia en materia de derechos humanos, incluyendo los casos de tortura. Ustedes saben que la policía en México, pues te da unas palizas horribles. Ellos tienen el problema ese que te echan el agua a hacer cereza por la nariz, que te ahoga para hacerte hablar. Pero cosas más graves, tienen desapariciones, la gente se desaparece. A los periodistas los matan, se cuentan por cientos. Entonces son desapariciones forzadas y hay mucha violencia contra la mujer también, además de que hay contra los periodistas. Entonces el medio ambiente en México también ha enfrentado desafíos en la protección del medio ambiente y la biodiversidad, incluyendo la deforestación. Hay una contaminación de aire y de agua horrible. En México, cuando tú entras a Ciudad de México, yo entraba manejando, cuando vienes de allá del sur, cuando vienes a unas montañas y México está en un valle abajo, es como, imagínense, México está alto, pero es como, imagínense un volcán viejo y que tiene un cráter en el centro enorme y en esa bajadita ahí está Ciudad de México. Así que usted tiene que subir esas montañas completas y ahí arriba, cuando llega a la cúspide, entonces ve Ciudad de México abajo y eso es una nata de humo que tú no ves la ciudad. Absolutamente el smog que ellos tienen, ahora no sé si lo siguen haciendo, pero allí los carros pueden circular un día sí, un día no. Es decir, las chapas que son nones pueden circular, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes y domingo, y las chapas pares, martes, jueves y sábado. Y hay gente que tiene incluso hasta dos carros para poder usar todos los días las vías. Tienen controlado el tráfico porque el smog que hay, lo que es el humo, la contaminación ambiental de los carros es enorme. Entonces ellos tienen un problema del medio ambiente terrible. Entonces tenemos también, aparte del problema de la biodiversidad y de la deforestación, tenemos también entonces la contaminación del aire y del agua y la falta de medidas efectivas para enfrentar lo que algunos dicen que es el cambio climático, que yo personalmente no creo en eso. Pero bueno, pues ¿dónde está posicionado México hoy entonces, comparado con otros países? Y estoy comparándolo porque les voy a hablar del liderato que quiere López Obrador establecer en Latinoamérica, pero vamos a ver primero cómo está controlando su casa. México, en comparación con otros países, para mí ocupa un lugar intermedio, no está en los abajo abajo, pero no, tampoco está encima. En los diferentes indicadores como el índice de desarrollo humano, la economía, la educación, la salud, la seguridad, entre otras cosas que ya hablamos. Bueno, entonces yo les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano de México está como en el lugar 80 de 189 países. Entonces, bueno, no es el 80 exacto, es 79 para ser exacto. Pero bueno, ahí, no les voy a dar cifras tampoco precisas, les dije. Pero si tú eres el número 80 entre 189 países, tú no estás muy bien. Entonces está por encima del promedio regional de América Latina y del Caribe, está bien, pero está mal en el desarrollo humano, muy mal. La economía, México es una de las economías más grandes de América Latina también y del Caribe. Está entre las 15 economías más grandes del mundo, pero no está entre las primeras 10. Sin embargo, ha enfrentado desafíos en términos de crecimiento económico sostenible y la distribución de riqueza y la competitividad. En la educación también, ya les hablé de eso, que ha tenido avances en la educación, no los que podía haber logrado con lo enorme que es México. México, muchas personas en este país no lo consideran en realidad, pero México es un territorio enorme, México es grandísimo, México tiene unas riquezas incalculables y básicamente la población, que es la riqueza principal de un país, abundan los millones de habitantes. Entonces, ya decimos, México lo podemos poner como poder en Latinoamérica bastante alto. No el primero tampoco. Eso lo vamos a discutir ahora. Eh, ¿Cómo se compararía México con otros países latinoamericanos? Bueno, el desarrollo capitalista de México en comparación con otros países latinoamericanos es un tema complejo y en cada país es completamente diferente. Entonces es difícil hacer una comparación. Pero yo les puedo decir, por ejemplo, que en la economía, como ya hablábamos, no está muy mal, pero en la inversión extranjera, por ejemplo, también ha traído flujo de inversión extranjera directa en los últimos años, como en la manufactura. Muchas fábricas se han ido de aquí mismo, de Estados Unidos a México, por el problema de los salarios, los servicios y la energía.
Sin embargo, también tiene problemas México en la distribución de la inversión y en la creación de empleos de calidad, porque si lo que se van para allá son fábricas, los empleos que van a dar son de fábrica. Entonces no le está dando tampoco calidad de trabajo a su población. También la desigualdad en México es uno de los países más desiguales del mundo. Tiene altos niveles de pobreza y de exclusión social. Son millones de indios que viven en la miseria prácticamente. Yo estuve en aldeas o pueblos que eran de indios, a mí no de indios, sino de gente originales, de mayas y cosas así, porque en la casa donde yo vivía, ¿sabes? Era normal en México. Tú podías darte el placer de tener una persona que te atendiera la casa, incluso yo tenía un jardinero y el jardinero me habló, ¿y hay algún trabajito para mi esposa? Y yo le dije, bueno, no tengo trabajo para ella, pero bueno, pues dile que venga. Y entonces él venía con su esposa todos los días a trabajar también. Entonces ellos vienen a la ciudad, trabajan y se van a vivir a su pueblo. No hay absolutamente ningún trabajo en esos poblados indígenas. No hay negocios, no hay comercio, no hay industria, no hay nada. Entonces ellos tienen que venir a las ciudades a trabajar e irse por las tardes si viven cerca de las ciudades grandes. Entonces es muy difícil, los trabajos también son muy poco pagados. Eh, en resumen, México ha logrado un nivel de desarrollo económico relativamente alto en comparación con otros países latinoamericanos, pero no en comparación con el mundo ni en comparación con los recursos naturales que realmente posee. Entonces hay que cuidadosamente considerar otros problemas que entonces inciden en la política y en la sociedad. Pero bueno, entonces yo ahora vamos a hablar, por ejemplo, de otro aspirante a ese puesto de ser líder de Latinoamérica. Y ustedes tienen ahí a Petro, de Colombia, que acaba de tomar el poder recientemente. México y Colombia son países latinoamericanos que comparten algunas similitudes en términos de su historia, de su cultura, la geografía, porque están en el mismo, aunque están en el continente sur, pero están muy pegaditos. Y también tienen diferencias significativas en problemas de desarrollo político y social. Porque en México, por ejemplo, los partidos políticos que gobernaron siempre fueron los mismos. Y en Colombia ha habido una variedad, ha habido gente un poquito eh, más destacada intelectualmente a nivel mundial. Y entonces, bueno, pues de todas formas, la comparación es casi parecida porque México y Colombia son economías emergentes que han experimentado un crecimiento económico significativo en los últimos años. Así que, pero bueno, México siendo una de las economías más grandes de América Latina, tiene mayor integración a un comercio internacional que Colombia. Pero aquí, por ejemplo, en Miami, la influencia de los colombianos es absoluta. Ustedes saben que ahí en el aeropuerto, yo no lo sé ahora, pero antes había miles de cubanos que yo conocía que trabajaban ahí cargando flores, porque vienen aviones con flores para venderse. La flor que usted compra aquí en Miami, que le llega al cementerio de su familiar, o que le regala a su esposa o a su novia, realmente es sembrada y cultivada en Colombia, casi toda. Entonces ellos tienen una infinidad de productos que no tenemos ni idea, pero son colombianos. Así que también tienen incidencia aquí. Yo pensaba, cuando yo vivía en California, pues el aguacate Hass venía de México. Pero aquí en Miami, por ejemplo, me enteré que el aguacate Hass viene entonces de California. Así que así es el comercio. Yo viví en California y comía el aguacate de México. Y entonces aquí en Miami como el aguacate de California. Son cosas increíbles, pero eso es lo que hace el precio del aguacate Hass tan alto. Porque aquí en Florida, pues casi nadie planta ese tipo de aguacate, sino plantan el aguacate cubano ese que es bien grande. Bueno, eh, lo único que podíamos aquí comparar entonces con Colombia sería el problema de la seguridad. Pero tanto México como Colombia han enfrentado importantes desafíos en materia de seguridad, con altos niveles de violencia y delincuencia en muchas partes del país. Sin embargo, Colombia ha logrado importantes avances en la reducción de la violencia y el conflicto armado en los últimos años, mientras que México todavía enfrenta importantes desafíos en este sentido. Recuerden que Colombia tenía el problema de las guerrillas, y tenía el problema de la droga. Eran dos bandas, la guerrilla por un lado y las bandas por el otro, que crearon también una violencia extrema. Ya eso prácticamente no existe en Colombia, pero en México sí tenemos actualmente las pandillas actuando. Y esa es una de las cosas que más impide el desarrollo económico de un país, cuando la delincuencia se desbanda. Entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, hablar de otro país de Latinoamérica. Y la gente me va a decir, bueno, ¿y por qué no hablas de Chile? Bueno, eh, también Chile tiene similitudes con lo que hablábamos de México y de Colombia, pero en términos de desarrollo económico y político y social se los lleva por millas. Entonces aquí les voy a contar algunas cosas, por ejemplo, cosas que me vengan a la cabeza. La economía.
La economía de Chile es una de las economías más estables que existe en el planeta y más en diversificación de América Latina, porque ellos venden de todo. Eh, Tienen un fuerte crecimiento económico y una sólida base exportadora. Ellos exportan a todas partes del mundo. Aquí ya vemos en Miami que hasta los vinos, tú vas a comprar vino y el vino chileno está en abundancia y a un precio súper asequible, teniendo una calidad tremenda. Entonces, en la inversión extranjera también, tanto como México, Chile ha atraído importantes flujos de inversión extranjera directa en los últimos años. Sin embargo, Chile ha logrado atraer más inversión en sectores estratégicos como la minería, la energía, las tecnologías de información, mientras que México ha traído más inversión en lo que es la manufactura, que son fábricas que se han ido de Estados Unidos, y servicios, ¿sabes? Empleos de restaurantes, cafeterías, servicios a las necesidades de otro ser humano. En la política, Chile es una república presidencialista con una democracia estable y una sociedad civil activa. México también es una república presidencialista, pero ha enfrentado desafíos significativos en términos de corrupción, de violencia, de falta de transparencia y también las decisiones políticas que toman, que son horribles. En cultura, sí, ya les puedo decir que Chile y México sí tienen una historia cultural riquísima, con tradiciones y costumbres únicas que los distinguen de otros países latinoamericanos. Ambos tienen una rica tradición literaria, musical, artística, y son conocidos por la gastronomía y su patrimonio arqueológico y arquitectónico. Entonces, en resumen, México y Chile son dos países con similitudes, así que ya hemos mencionado entonces, o hemos comparado a México con Colombia y a México con Chile. Y hay otros muchos países que existen, de la Argentina, pero por ejemplo, yo no les puedo comparar en este momento a la Argentina, porque la Argentina es un desastre completo. Yo recuerdo, yo no miro mucho la economía argentina muy seguido, pero yo hace como 6 meses atrás estaba viendo que el dólar blue estaba como en 200. Y anoche yo estaba viendo un programa de Milei que estaba discutiendo en la televisión argentina y estaba en 418. Es decir, que el peso argentino se está devaluando a una velocidad increíble. Entonces se le está recomendando a la gente que compren sus mandados en vez de por una semana, si tienen dinero, porque no lo tienen, los que tengan dinero, que lo compren por un mes, porque lo que compres ahora, dentro de un mes va a estar al doble. Entonces te vas a ahorrar dinero si compras ahora. Así está Argentina. Entonces Argentina no lo puedo meter en esta comparación. Esta señora de Argentina, que se me olvida el nombre ahora, de Kirchner, esa no trató de meter cabeza un poco para ver si cogía el liderato de Latinoamérica, pero no, absolutamente no puede, ya no tiene economía en su país. Entonces, si tú no tienes un país fuerte, como lo tenía Cuba, por ejemplo, cuando fue cabeza, porque la Unión Soviética lo apoyaba, o como fue Venezuela en su momento, porque el petróleo lo apoyaba, o como fue Lula da Silva en su momento, por la economía brasileña que es tremenda. De eso quería hablarle, perdón, ahí se me olvidaba Lula. Eh, es otro país competidor por un puesto en la dirección de Latinoamérica o en el liderato. Pero Lula da Silva tuvo sus problemas. Lula da Silva, cuando salió al dejar la presidencia, fue a la cárcel, era por corrupción. Entonces tuvo un juicio que después se le perdonó y hubo muchísimas trampas y cosas así. Al fin, hizo un poco de cárcel, pero no la que se merecía, por ladrón y delincuente. Lo soltaron y entonces por su popularidad, porque la gente sigue votando al populismo. Cuando alguien te promete, la gente lo oye y lo sigue y lo elige. Y a él lo eligieron, pero él está muy atemorizado porque eh, ya con el juicio que se le hizo y la cárcel que hizo, se dio cuenta que hay muchas fuerzas de poder dentro de Brasil que lo pueden aplastar. Entonces él está gobernando ahora con mucha cautela y como ustedes han visto, desde que Lula salió presidente hace unos meses atrás, ni habla, ni se le oye. Ahora fue que hizo una visita a rendirle pleitesía a los rusos por allá y hablar un poco mal de los americanos, que es el tema de ellos. Pero bueno, entonces, en resumen, estos son los países que yo pensaba que podían entrar en la competencia. Pero, y ahí fue donde me desvié del tema de Manuel López Obrador y le dije, tengo que hablarles de algo y ya no me voy a dirigir tanto a López Obrador. Voy a hablar de un país que económicamente no puede hablar o no puede pararse al lado de Brasil, ni soñar, ni de Colombia, ni soñar, y de México, pues tampoco, no puede compararse. Pero tiene un presidente con unas características
tan increíbles que es capaz de tomar a una hormiguita como El Salvador, que es su país, y transformarlo un poco. Y estoy hablando también de otro presidente socialista, porque no se equivoquen, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es un presidente socialista. Pero ¿qué pasa? Que es un presidente socialista que se faja con Petro, que se faja con Lula, que se faja con todo el socialista que se le atraviesa, porque él es socialista y está buscando resolver los problemas de su país por vías capitalistas. Entonces, es un socialista que aplica el capitalismo, pues bueno, podemos decir que es como un gato, pero ladra y cuida la casa. Entonces, realmente de gato tiene poco, solamente el nombre. Porque si tiene aspecto de perro y ladra y cuida la casa, pues realmente es un perro, aunque se le diga un gato. Él se llama a sí mismo socialista y él está tomando una serie de medidas sociales dentro del país, pero porque tome medidas sociales dentro del país, no podemos decir de socialista, porque aquí en los Estados Unidos, la madre o el padre del capitalismo del mundo, hay una pila de medidas socialistas. Y empezamos por el seguro social, y hay una pila de cosas aquí que son socialistas, pero que existen. Entonces Bukele, pues se está moviendo en esa dirección. Y de eso quería hablar. Es una economía pequeña en comparación con México, Colombia, Chile, Brasil, de los países que hemos hablado. Y tiene una menor diversificación económica. Pero a pesar de esto, El Salvador ha logrado atraer importantes flujos de inversión extranjera directa a sectores como la maquila o lo que es las fábricas y la energía renovable. En igualdad o desigualdad, El Salvador es uno de los países más desiguales de la región. Tiene altos niveles de pobreza y de exclusión social. La desigualdad es un problema común en toda América Latina, pero en el caso de El Salvador, los altos niveles de violencia y la falta de oportunidades económicas son factores que agravan la situación. ¿Qué hizo Bukele? Atacó directamente la violencia, ese fue su proyecto número uno. Entonces, en este momento yo creo que tiene más de 50.000 delincuentes presos en una cárcel especial que les ha fabricado. Y entonces, ahora mismo, en este instante, El Salvador es uno de los países más seguros del planeta. Después de haber sido el país donde había 18 muertes al día, o qué sé yo, era una cosa apoteósica. Era el país más peligroso del mundo y ahora es el más seguro. Rápido, con medidas sin darle oportunidad a los criminales, los ha recogido con leyes específicas, leyes de dictadores, por supuesto, pero bueno, a mí, cuando el dictador es de derecha porque ataca el mal, a mí me encanta. El dictador de izquierda ataca el bien. Entonces él lo que hizo fue atacar el mal, así que es un dictador socialista, pero se está portando como un dictador de derecha y ha logrado controlar la violencia en el país, no solo controlarla, reducirla a niveles nunca vistos, nunca. Ningún país en el mundo había logrado lo que hizo Bukele. Y entonces tiene el país ahora donde incluso la gente que se fue de El Salvador huyendo a las guerras, desde la época de las guerras en los 80, están regresando a El Salvador de turistas, porque ven la seguridad y la gente habla en las calles con una libertad tremenda. Entonces no hay problema con El Salvador en eso, y eso ha mejorado en realidad toda la situación, porque se ha dedicado a crear escuelas nuevas. Creó un programa donde les regalaba tablets a los niños de, creo que era hasta tercer grado. Y de tercer grado en adelante, todo niño salvadoreño tiene una computadora. O sea, el dinero que se robaban antes los políticos ya no se lo pueden robar. Es la guerrilla que gobierna con él, porque hicieron un partido político, el FMLN, algo así. Gobierna ahí con él. Él incluso fue parte de ese partido una vez y lo votaron. Eh, ha tenido el país bajo control. Entonces está preparándose para, con una mejor educación, evitar en el futuro el crecimiento de las pandillas, una cosa muy lógica. Entonces, eh, tiene, él enfrentó todos esos desafíos de lo que era la democracia joven, frágil, ha enfrentado el problema de la gobernabilidad, de la corrupción. En los últimos años el país ha experimentado una creciente polarización política, porque gentes que simpatizaban con un sistema se están moviendo a otro. Y son únicas que distinguen a otros países de Latinoamérica. La gastronomía de El Salvador, la música y la literatura salvadoreña son reconocidas a nivel regional, y a veces en algunos casos tienen dos o tres personas que son reconocidas internacionalmente. Pero bueno, en resumen, El Salvador es un país que enfrenta importantes desafíos en términos de desigualdad, violencia,
gobernabilidad, pero tiene una rica cultura, un patrimonio histórico y artístico grande. Y en comparación con México, Colombia, con Chile, con Brasil, El Salvador es una economía más pequeña, mucho más pequeña y menos diversificada, pero ha logrado atraer inversiones en sectores estratégicos. Cada país tiene su historia y su cultura y desafío, así que hay que evaluarlos en su contexto. Pero bueno, El Salvador, por ejemplo, últimamente ha llevado una lucha contra la violencia. Como les expliqué, hay más de 50.000 delincuentes que están presos y la seguridad de El Salvador ha mejorado. Entonces, vamos a ver eso ahí, pero vamos a hablar del punto clave, de lo que es el liderazgo regional, que es lo que se están disputando toda esta gente aquí. Perdón, déjame, el teléfono me está molestando. Perdonen. Entonces, Nayib Bukele en la posición de liderato lo coloca junto con los presidentes de Chile, con México, con Colombia y con Brasil. Ya yo lo veo al mismo nivel porque a pesar de ser un país pequeño, con poca economía y todas esas cosas, se ha elevado a resolver un problema que otros países tienen y no han podido resolver. Entonces él ha mostrado que en educación y otras cosas también tiene medidas sociales aceptables. Bueno, es importante entonces tener en cuenta que todo con Nayib Bukele ha mejorado, que tiene una popularidad del 95%, increíble, después de años gobernando. Entonces, hay que tener en cuenta que la violencia que él la logró vencer es un desafío común en todos los países del mundo, especialmente en esos países de Latinoamérica que les mencioné, pero hasta aquí en nuestra tierra, aquí en nuestro patio, en nuestra casa en los Estados Unidos, la violencia también es un problema. Así que cada presidente tiene su propio estilo y tiene su enfoque en la resolución de los problemas de su país. Es difícil comparar directamente la gestión de un presidente a otro, ya que cada uno enfrenta diferentes desafíos y tiene diferentes recursos y herramientas también a su disposición. Bukele no tiene mucho dinero. Yo recuerdo cuando él compró los bitcoins, que le empezaron a criticar que se había gastado millones comprando bitcoin y resulta que el negocio le ha ido bien. Entonces, ¿sabe? Se le critica porque hizo una inversión riesgosa, jugó con el dinero del pueblo, pero le salió bien el tiro también. Entonces yo pienso que es muy ferviente, creyente, y esa fe también se la ha inculcado a su pueblo, y quizá eso también colabore. Eso empíricamente no lo puedo afirmar, pero yo por mi fe pienso que sí, que como decía María Elvira, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Entonces es difícil, ya les dije, comparar a los presidentes, pero el gobierno de Nayib Bukele ha logrado avances significativos en la lucha contra la violencia en El Salvador y es importante evaluar su liderazgo en su propio contexto y en comparación con otros indicadores de gestión gubernamental. Nayib Bukele ha creado nuevas escuelas, ha habilitado a cada estudiante, como ya les dije antes, con una computadora y a los menores de 3 años les dio su tableta. Entonces, excepto en los países ricos, donde de manera privada la educación florece, él ha dolarizado el país también, ha hecho que la inflación prácticamente no exista, así como hace que el Bitcoin también sea una moneda oficial en El Salvador. Entonces, con todas estas mejoras, yo pienso que los salvadoreños están en mejor posición que el resto de todos los países latinoamericanos, porque al tener su casa en orden, al tener una infraestructura que asegure y garantice la libertad, pues prácticamente están las bases para que el desarrollo avance sin ningún tipo de problema. No hay guerra, no hay violencia, no hay interrupciones. El pueblo se puede dedicar a trabajar y a progresar. Entonces, las mejoras educativas y económicas que ha implementado el gobierno de Bukele en El Salvador son sin duda positivas y pueden tener un impacto significativo en la calidad de la vida de los salvadoreños. Es importante tener en cuenta que el progreso y el éxito de un país no se puede medir solamente por la cantidad de las escuelas o por las computadoras disponibles o por la estabilidad de la economía, pero es un factor importantísimo que no tienen otros países de Latinoamérica y que no han logrado encontrar una solución. Y Bukele se la encontró. Entonces, no les voy a hablar más de la educación, podría decirles más cosas porque estoy bastante informado del caso de El Salvador, pero bueno, les puedo comentar también, alguno que tenga duda en ello, ellos tienen dolarizado el país y con la adopción del Bitcoin también pueden tener algunos beneficios
en términos de estabilidad y eficiencia del sistema monetario. También hay unos riesgos ahí y hay desafíos. Pero bueno, es importante evaluar otros aspectos de la economía, como el crecimiento económico sostenible, la generación de empleo, la reducción de la pobreza y un poquitico quizá la promoción de la igualdad, aunque ahí eso no es necesario. Habiendo igualdad frente a la ley, ya está todo hecho. En resumen, eh, que yo pienso que las mejoras implementadas por el gobierno de Bukele pueden ser positivas, o por lo menos son más positivas que negativas. No se puede afirmar categóricamente que los salvadoreños están mucho mejor que el resto de los países latinoamericanos, pero por lo menos viven más tranquilos, tienen mejores oportunidades de empleo y viven en paz. Cada país tiene sus propias fortalezas y desafíos, así que tienen que ver también los éxitos de cada uno en su contexto. Eh, Así que la construcción, tienen una ciudad que se llama Bitcoin City y eso pues les ha ayudado mucho a ellos con inversionistas extranjeros que van allá. Hay una playa también, que es una playa, tengo entendido, yo no he estado ahí nunca, ahí sí no he estado, pero hay una playa de surfistas que ellos dicen o los surfistas dicen que es una de las mejores playas del mundo para surfear. Entonces ellos están a partir de ese punto también creciendo el turismo de los surfistas que van ahí a las playas del Salvador. Así que eso es lo que podría decirles de El Salvador. Yo, ¿sabes? No puedo hablar mucho más del combate de la violencia porque las noticias que se saben de El Salvador aquí se saben a través de los youtubers mismos y algunos son, ¿sabes? Más creíbles que otros, otros alardean mucho, otros alaban demasiado a Bukele, otros exageran, eh, pero bueno, yo pienso que Bukele, las medidas de Bukele, que fueron fortalecer el Estado de Derecho, combatir la impunidad, fomentar la educación y la cultura, crear oportunidades económicas, el diálogo y la reconciliación, aunque no es mucho, ellos tienen una guerrita ahí con los partidos contra él. Pero bueno, todas esas cosas le han dado a él mucho poder para que el país se sienta feliz con él. Entonces yo me digo ahora, eh, eh, yendo ya al origen de la conversación que teníamos antes y el origen de esta conversación que tenemos esta tarde. Manuel López Obrador aspira a tener el apoyo de América Latina para elegirse simbólicamente, aunque no lo nombren, pues que los países empiecen a considerarlo como un líder. Y él se agarra a que él tiene una buena relación con los norteamericanos y siempre la ha tenido y ha sabido agachar la cabeza y cuando Trump lo amenazó, pues fácilmente corrió y lo obedeció porque es un poco servil también. Pero, por ejemplo, recientemente lo vimos y eso es lo que me molestó a mí tanto y decidí hablar de él, que se puso a alabar a la dictadura cubana en un discurso ahí. Entonces, yo me di cuenta ahí que es un politiquero cochino y barato, porque él lo que está logrando es gente que lo apoye en su liderato. Y él sabe que Cuba tiene una fuerza tremenda si lo apoya, porque Cuba va a arrastrar a otros países. Entonces también se rebaja a apoyar a una dictadura sanguinaria, odiable, despreciable, para poder tratar de conseguir esa posición. Y yo veo por el otro lado a Bukele peleándose con Petro, peleándose con el de Nicaragua, porque se pelea con ellos, porque lo critican a él, porque él tiene una línea directa. Él, por ejemplo, se le criticó aquí que cogiera préstamos de China, pero él dijo, los americanos no me quieren dar el préstamo. El único americano que está a favor de él, yo pienso que es Marco Rubio, que ha hecho directas y se ha parado directamente a hablar muy bien de Bukele y yo creo que o planeaba visitar o visitó El Salvador. Entonces eso es todo lo que quería decirles, que el liderato de Latinoamérica está en disputa, la corona está como una pelota de fútbol siendo pateada por todos los países latinoamericanos y están viendo a ver quién la agarra y se queda con ella. Vamos a esperar a ver. No sé también si Bukele tendría la disposición de convertirse en un líder latinoamericano, porque realmente él está muy concentrado en salvar a su país de la situación que tiene actual. Así que ahí los dejo por esa, los dejo pensando, analicen el asunto y tomen sus propias conclusiones también, pero infórmense en las noticias y vean las cosas que van pasando.
Ok, así que fue un placer, que pasen muy buenas tardes.